joven pasaba de casa en casa intentando vender calendarios. No todas las personas le compran, pero todos son amables con él. El joven pasó por una calle que tenía muchas casas, y al tocar la puerta, la recibió una mujer la cual es antipática. La mujer le habló mal al joven y encima le azotó la puerta en la cara. El joven solamente se fue de ahí. Esa misma noche, cuando ella regresaba de su trabajo, encontró en su sofá el calendario que no quiso comprar en la mañana. Pero al verlo notó una fecha marcada y no era cualquier fecha, era la fecha del cumpleaños de su marido. La mujer se dio cuenta que la marca de la fecha no estaba marcada con rotulador ni tinta, sino de sangre. La mujer, muy asustada, buscó a su marido por toda la casa pero no lo encontraba. Hasta que se fue al piso de arriba y ahí se metió al baño para ver si su marido se estaba tomando una ducha. Pero cuando entró, encontró a su marido muerto con un gran corte en el cuello. Existe un sitio donde acaban los juguetes abandonados, y no es la basura. Alguien los recoge de los vertederos y los traslada hasta este lugar secreto. Allí conocen a los demás y hacen una vida completamente feliz. Pero algunos juguetes no logran olvidar cómo fueron cambiados por otros y arrojados como desechos tras haber servido de distracción para los niños durante años. El peor momento para ellos es cuando su dueño crece y madura. Este es el caso de Christy y Ronan, una pareja que llevaba junta desde que se fabricaron. Eran totalmente exclusivos, hechos a mano por un gran maestro. Su creación se hizo con tanto cariño que su belleza y sus pelos de colores eran admirados por todos los niños que pasaban ante la tienda. El problema era el precio. Además, estaban hechos el uno para el otro. Era imposible comprarlos por separado. Tras su llegada al lugar de los juguetes abandonados, entraron en una grave depresión, y eso los llevó a serios problemas de pareja. No podían dejar de recordar los momentos de felicidad en los que jugaban con la niña a la que habían considerado su amiga. Por eso Ronan, dolido, se llenó de ira y ganas de vengarse. Christy también sintió esa necesidad. El odio, el sentimiento más fuerte junto al amor, les corrompió y comenzaron a crecer hasta tener la altura de un humano. Llegaron al centro de la ciudad donde habían sido fabricados. La gente los paraba y le pedía tomarse fotos con ello. Se preguntaban cómo podían tener disfraces tan realistas. Movidos por el sentimiento que aún los unía a su antigua dueña, lograron dar con su casa. Había crecido, estaba casada y ya tenía hijos. Christy y Ronan se agarraron de la mano y llamaron a la puerta. Fue ella quien les abrió y se quedó con la boca abierta porque los reconoció al instante. Se abalanzaron cruelmente sobre ella y le arrancaron el cráneo solamente con sus manos. Fueron vistos paseándose con la cabeza de su antigua dueña, llenos de sangre y con una sonrisa tenebrosa en sus caras. Los vecinos llamaron a la policía, pero por mucho que los agentes disparaban contra ellos y les agujereaban todo el cuerpo, no lograban detener su marcha. Entraron en la juguetería donde fueron vendidos. El inventor los reconoció al instante. No podía explicarse cómo habían crecido tanto. Los muñecos asesinaron a sangre fría a todas las familias que había allí. Quedaba muy poco para Navidad, y ese día la tienda estaba llena. Después de la matanza salieron agarrados del brazo. Ella tenía en la mano la cabeza de su inventor, él la de su antigua dueña, y los dos mantenían aquella sonrisa tan peculiar. Fui a festejar Navidad a casa de mis abuelos. Todo iba bien, jugaba con mi hermano, con mis primos y a veces poníamos la tele, en fin. Cuando ya era 24 de diciembre, como a las 5 o 6 de la tarde, mis padres y mis tíos fueron a comprar las cosas para hacer la cena de Navidad. Mientras tanto nosotros nos quedamos solos viendo películas de terror, mis primos, mi hermano y yo. En eso escuché un ruido extraño y mi hermano me dijo que muy posiblemente estaba así por ver las pelis de terror. Así que lo ignoré y seguí viendo la película más tranquila. En eso uno de mis primos decidió bajar por un vaso de agua. Yo lo quise acompañar ya que también tenía sed, así que bajamos a la cocina.
En ese preciso momento vimos una especie de sombra humanoide en la puerta de la cocina. Yo le dije a mi primo y cuando él lo vio, también se asustó. Le dije que nos quedáramos quietos y subiésemos muy silenciosamente las escaleras, y así fue. Le dije a una de mis primas, ya que ella es más grande que todos, tiene 17 años, y ella nos pidió que nos quedáramos en el cuarto y ella iba a revisar qué había. Pasaron unos 3 minutos y escuchamos que alguien venía corriendo por las escaleras. Era mi prima, la cual nos decía muy desesperada que abriéramos la puerta. Nosotros le abrimos y ella nos contó que había una sombra en la casa, pero no era una persona. Entonces tomé mi teléfono y le marqué a mis padres. Ellos cuando llegaron, desafortunadamente la sombra ya no estaba. Lo bueno que nuestra Nochebuena fue normal. Pero lo aterrador regresó cuando en la noche escuché un chillido de cerdo exactamente afuera de la casa. Yo desperté a mi abuela entonces nos dijo que eso que escuchamos se trataba de un nahual, y nos dijo que comenzáramos a rezar todos, y así fue, y entonces eso ya se cayó. Mi abuela cree que eso que vimos en la cocina, o sea, la sombra, se trataba de un nahual, el cual al saber que estábamos todos solos, era la única manera más fácil de llevarnos, pero afortunadamente no pasó nada malo. Pero si mis padres no hubiesen llegado a tiempo, puede que incluso esa cosa nos hubiese atacado. Para comenzar con esta historia, los tengo que poner en contexto. Verán, mi familia y yo todos los 24 de diciembre, acostumbramos a hacer fogatas y después quedarnos todos juntos alrededor conviviendo, y además yo con mis primos siempre estamos tronando cuetitos. Cabe aclarar también que todo esto lo hacemos en casa de nuestra abuela, y ella vive en una zona algo rara, es como un tipo pueblo algo anticuado. Esa noche recuerdo a la perfección que mis primos ya se habían ido a dormir. Como yo estaba solo aburrido, decidí ir a comprar más cuetitos para tronarlos yo solo, y los que me sobraran tronarlos al día siguiente. El don que vendía los cuetitos vive como a 10 minutos de la casa de mi abuela, y yo ya me sabía la dirección, y ya sin perder más tiempo fui rápido. Entonces cuando ya iba para allá sentía una vibra medio pesada. Yo pensaba que era porque tenía sueño, o porque la comida me cayó mal, así que apresuré el paso. Cuando llegué con el don, compré mis cuetitos y me regresé rápido. Cuando pasé por el mismo lugar de hace un rato, me comencé a sentir mal. Una señora desde arriba de la ventana, me estaba llamando muy asustada. Ella muy desesperada me gritó: Niño, corre. Mira arriba de ti, ahí se encuentra mirándote el nahual del pueblo. Volteé hacia arriba muy asustado, y arriba del techo de una casa, vi unos ojos rojos brillantes, y acompañado de eso, un rugido de animal comenzó a escucharse. Entonces comencé a gritar y a correr muy velozmente hacia la casa de mi abuela, mientras escuchaba como esa cosa me perseguía. Ahí fue cuando sentí que ya nadie me estaba persiguiendo, y miré atrás y no había nadie. Llegué muy asustado con todos mis familiares, y le conté a mi abuela qué es lo que me había pasado. Ella me contó que en el pueblo, durante las noches, un nahual habita por el pueblo, en busca de nuevas víctimas. Si no hubiese sido por esa señora que me alertó de ese monstruo, lo más seguro es que yo ni siquiera estuviera vivo. Hola, amantes de lo oscuro. Muchos de vosotros habréis visto alguna vez las películas de Toy Story. Forman parte de una saga hecha especialmente para los más jóvenes. En 2019 se estrenó la 4ª entrega, y todavía no se sabe si habrá una 5ª. Tiene fans alrededor de todo el mundo. Y uno de ellos era Ángel. Le gustaban tanto las aventuras de estos conocidos juguetes que se sabía los diálogos de memoria. Cada vez que le iban a hacer un regalo, sus padres sabían perfectamente que la mejor opción era alguno de los personajes que todavía no tuviese. Y así fue como llegó a completar la colección. No tenía muchos amigos, y pasaba los días jugando con los muñecos de Woody y sus acompañantes. Muchas veces salía de la habitación y volvía esperando a ver si se habían movido, pero nunca veía nada extraño. El tiempo pasó, y Ángel fue creciendo. Se volvió más social y empezaron a interesarle los videojuegos y las chicas.
Sabía que su habitación era todavía demasiado infantil, por eso agarró todos los juguetes y los metió en una caja que guardó en el fondo de su armario. Un par de semanas después, su padre entró a la habitación para colocarle la ropa planchada. Al abrir el armario, vio aquella caja llena con los personajes de Toy Story que tanto dinero le habían costado. Se enfadó y regañó a su hijo. Le dejó claro que o los volvía a poner para que al menos sirvieran de decoración o los vendería. La nostalgia se apoderó de él y decidió colocarlos en la estantería. No quería desprenderse de sus recuerdos. Lo que no sabía es que los juguetes sí tenían sentimientos y estaban dolidos. Se habían sentido despreciados por estar encerrados durante tanto tiempo, tras haber sido su entretenimiento cuando no tenía a nadie más. El primer momento extraño ocurrió esa misma noche. Mientras estaba dormido, escuchó un fuerte estruendo a su lado. Todos los juguetes estaban tirados en el suelo y la voz de Woody se había activado sola y no conseguía pararla. Sus padres entraron rápidamente para ver qué había pasado. Riñeron a Ángel por hacer ruido a aquellas horas y tenerlo todo desordenado. No sabían que él no había hecho nada. Los volvió a colocar en el lugar de antes y se durmió. Cuando se despertó, se dio cuenta de que no estaban como los había dejado. Mr. Potato tenía el rostro cambiado. Sus brazos salían del lugar en el que debían estar sus ojos. Estos últimos se encontraban en el suelo tirados. Bajó a desayunar, extrañado, y en ese momento escuchó otra vez un ruido en su habitación. Volvió preocupado, sonaba que algo se había roto. Y al abrir la puerta, vio que el cerdito Ham, que era una hucha de porcelana, se había roto, y sus restos se esparcían por todo el cuarto. Se empezó a asustar. Estaba completamente seguro de que era imposible que se hubiese caído. No entendía qué sucedía. Pensó que quizás los juguetes habían cobrado vida, como en las películas. Pero eso era una idea descabellada. La realidad es que llevaba razón, y fueron los demás quienes empujaron al cerdito. Era el único que se opuso al plan de venganza que estaban ideando. El chico pasó toda la mañana en la escuela. Regresó, comió y se puso a estudiar. Tenía un examen muy importante al día siguiente. Pasada una hora, escuchó una risa diabólica a su espalda. Cuando se giró asustado, vio que su figura del emperador Zurg se había encendido sola. Se preguntó si se estaba volviendo loco. Se frotó los ojos y respiró para tranquilizarse. Sin embargo, lo único que ocurrió es que también se activaron las voces de Woody y de Buzz Lightyear. Salió corriendo hacia su madre y le contó lo sucedido. Ella solo le dijo que ya era mayor para andarse con tonterías y que siguiera estudiando. Aquella misma noche, Ángel estaba dormido cuando le despertó algo que le tocaba la cara. Al abrir los ojos, vio a dos de los marcianos. No podía moverse, estaba atado por el muelle de Slinky. Mientras los marcianos le arrancaban los ojos de las cuencas, Woody y su novia Bo Peep lo apuñalaban utilizando a Forky como arma. De fondo sonaban las risas de los demás juguetes, que habían encontrado su venganza. A continuación les voy a contar una anécdota que me ocurrió en uno de mis viajes por el mundo. Todo comenzó en un viaje que hice hacia Japón. Mis papás y yo habíamos venido porque quería conocer ese país, sus culturas, tradiciones, etc. Pero no sabía que ese viaje cambiaría mi vida por completo. Fue un día como cualquier otro. Mis papás y yo quedamos en ir a un restaurante que estaba cerca de donde estábamos alojados, y vaya, que la comida era deliciosa, solamente que para ir hacia el lugar donde nos habíamos quedado, o sea, un departamento, teníamos que tomar un tren que nos llevaba para allá. En eso mis papás dijeron que se iban a ir por ahí, y a mí me habían dicho que podía ir hacia muchos lugares, conocer gente, y más ellos me habían dado la dirección, porque como soy gilipollas me podía perder. Estuve en muchos lugares, en muchos restaurantes, y conocí buenos amigos gracias a que ellos se hablaban japonés. En la noche ellos me dijeron que fuéramos hacia una fiesta que estaban como 40 minutos de donde yo me alojaba, y pues acepté y me la pasé súper padre y todo, pero mis papás me llamaron por teléfono para que me regresara con ellos, y después les dije a mis amigos que ya me tenía que ir, y después dos de ellos me dijeron que me acompañarían y los otros tres se quedarían ahí, y pues ya mejor agarramos y nos subimos al tren. Ya casi llegábamos, nos faltaban como 20 minutos, pero el chofer del tren nos dijo que nos bajáramos porque el tren sufrió un fallo y nos quedamos en la estación esperando un tren, pero ya era muy tarde, así que mis amigos me dijeron que nos fuéramos caminando, y así fue. Estuvimos caminando cerca de las vías del tren y vi la hora en mi celular y eran ya casi las 2 de la madrugada, pero
pero uno de mis amigos dijo: ¿Qué es esa cosa? Vimos una extraña criatura que está en una de las vías del tren, y entonces vimos que esa cosa parecía una persona, pero lo extraño era que esa cosa solamente tenía la parte de arriba del cuerpo ósea, no tenía piernas y solamente caminaba con sus brazos, parecía una araña humana. Mis amigos y yo nos asustamos porque esa cosa empezó a correr a máxima velocidad hacia nosotros y nosotros empezamos a correr lo más que pudimos, pero esa cosa agarró a uno de nuestros amigos y lo tiró al suelo y se lo llevaba arrastrando. Lo quisimos ayudar, pero esa cosa era más rápida que nosotros dos y vimos que esa cosa lo dejaba en las vías del tren. Vimos que el tren pasó a cortar a mi amigo a la mitad y esa cosa se había desaparecido. Entonces llegamos a nuestro destino y yo le conté todo a mis papás y ya nunca quise volver a ese lugar. Y te estarás preguntando, ¿y los demás qué pasó con ellos? Pues ellos llegaron a su casa la mañana siguiente y nos contaron una leyenda japonesa que se llamaba Teke Teke. Investiguen sobre esa leyenda y sabrán que era esa criatura. Bueno amigos, eso fue todo, espero les haya gustado mi historia. El 24 de diciembre, o sea en Nochebuena, mis primos y yo salimos a comprar cohetes, ya que en mi país, estamos acostumbrados a tronar cohetes en este día. Entonces, como les decía, íbamos por cohetes a altas horas de la noche, más o menos eran como las 2 de la mañana. Lo malo era que teníamos que pasar por una calle sola y más aparte del otro lado de la calle, había un panteón, pero bueno, llegando compramos lo necesario, y de regreso, a uno de mis primos se le ocurrió la grandiosa idea de asomarse a ver qué había dentro del panteón, y después mi primo regresó corriendo para avisarnos que había visto a una mujer de blanco caminando entre las tumbas. Mi otro primo y yo no le creímos nada y nos asomamos adentro del panteón, y ahí nos cagamos todos del miedo, ya que mi primo tenía razón, solo que la mujer no estaba caminando, más bien estaba flotando y vi que la mujer se estaba acercando hacia donde estábamos nosotros. Mi primo se quedó paralizado del miedo, la mujer ya estaba algo cerca de nosotros, mi primo reaccionó a tiempo y corrimos hacia nuestra casa. Yo por curioso decidí voltear atrás, y vi a la mujer en la carretera, como nos miraba desde la oscuridad, entonces corrimos más rápido, logramos llegar a mi casa, y toda nuestra familia que estaba ahí, nos preguntaron qué pasaba, les contamos lo sucedido, y como era de esperarse, no nos creyeron nada, nos dijeron que era una alucinación o algo así, y desde ese día, en los siguientes años de Nochebuena, salimos a comprar cohetes a otra parte. Esta historia se dice que es real. Ocurrió en una parte de los Estados Unidos. Este era un médico cirujano que era nuevo en un pueblo y trabajaba para alargar la vida de los demás. Muchas personas del pueblo no lo conocían y él no conocía a nadie, y por eso muchas personas del pueblo decían que ese cirujano trabajaba y experimentaba en su sótano con personas asesinadas por él mismo. Muchas personas decían ver un resplandor en la ventana del sótano y unos ruidos muy extraños. Estos rumores cada vez se hacían más grandes y llegaban a alimentar más la curiosidad de dos chicos que vivían cerca de ahí. Una noche los dos chicos decidieron investigar por qué se oían los extraños ruidos, y cuando fueron a ver la puerta del sótano, este se encontraba abierto. Los chicos entraron pero no encontraron a nadie. Uno de ellos vio una escalera que conducía a un subterráneo, por lo que los dos bajaron. Cuando bajaron vieron el resplandor de una luz al fondo y al acercarse vieron al cirujano sacándole las tripas a un cuerpo. Uno de ellos de la impresión se puso a gritar, de nada le sirvió porque el cirujano se abalanzó contra ellos y los atacó con su afilado bisturí. Uno de los chicos consiguió escapar. El otro no corrió con la misma suerte, ya que se quedó peleando por intentar sobrevivir. Gracias a las causas de la pelea, la casa terminó prendiéndose, así que la casa terminó hecha pedazos. Unos años más tarde la casa la terminarían construyendo otra vez, y esta fue comprada por un tipo que era muy rico. Él decía que en las noches se podía ver a una persona caminando por sus pasillos oscuros y que tenía la cara quemada. Él decía que cuando se acercaba a él este se desvanecía. Muchas personas dicen que aún se puede apreciar el resplandor en el sótano de aquella casa.